De esta manera arrancamos el Es Esto la Fábrica del día de la fecha, esta sección en donde analizamos, repensamos, redefinimos todo lo que tiene que ver con esta industria de la música, con esta industria que hace algún que otro siglo atrás, no, ni en pedo, décadas atrás, ahí va. Precisaba de barquitos, de trailers, de containers que llevaran de un lado para otro alguna pieza de arte, esto sea un cuadro, una revista, un libro y discos. Obviamente de eso nos compete en el día de la fecha. En las últimas décadas nada más, en un pestaneo para lo que es la historia de la música, toda esa industria ha cambiado un montón. Hoy es más fácil la distribución, es más difícil, aparecieron las redes, no lo sabemos o lo sabemos, tenemos una idea, pero para nutrirnos más de todo esto es que siempre hemos generado esta columna en la que siempre hablamos con organizadores de festivales, productores, creadores de contenido, tipos que tienen sellos discográficos, que no sé cómo llamarlos, pero bueno, toda esa gente ha pasado por esta columna y obviamente músicos, muchos músicos, como es el caso de Tommy, de POLIS, la banda que acabamos de escuchar, con el que vamos a estar hablando en el día de la fecha. Raulo, si querés saludar al amigo Tommy, que le he silenciado el micrófono, espero que se haya dado cuenta, pues si no estamos hasta las huevos, porque yo no lo puedo desmutear. Tommy, hi, how are you? Ahí está. Hi Manu, how are you? Fine, thanks. Hi Raúl. Hi Tommy. Bueno, mandate Raúl nomás. Dale. Tommy, we are going to start with a little interview. So please tell us your full name, where are you from, and how old are you? My name is Tomi Korhonen. I'm from Helsinki, Finland, and I'm 51 years. Okay, I'm going to make a little translation. Se llama Tommy, es de Helsinki y tiene 57 años. And Tommy, which is your first memory of you listening to music? I think when I was, growing up, we had a radio on, so obviously the background was there. But my first impression of having my own, cassette was when my father bought me a Beatles compilation cassette, and I was, blown away. Oh, and how old were you? Maybe, 7, 8, something like that. Nice. Bueno, dice, es la primera persona que tiró la radio directamente, Manu. Dice que tenían de background todo el tiempo como flotando la radio por ahí en la casa. Y dice que el primer cassette que el padre le compró fue una recopilación de los Beatles. And Tommy, how was the Finland radio? You have a lot of pop music, or which music was in the radio? Quite a bit of, when I was growing up, quite a bit of Finnish music mainly, but some pop music as well. But nowadays the radio scene is quite active. We have quite good coverage of local indie radio station as well, playing lots and lots of different kind of music. Wow, nice. Bueno, le pregunté más o menos qué tipo de música se escuchaba. Dice que cuando él estaba creciendo había mucha música finlandesa y aparte había música pop, pero que ahora dice que la radio en Finlandia es muy fuerte, tienen una escena de radio muy fuerte y que pasan un montón de grupos locales y también mucho indie. Así que hay radio en Finlandia, estamos todos muy contentos. Sigo. Tommy, which was your first instrument and which was the first song that you learned? Guitar was my first instrument and actually my last instrument. I can't really play any other instrument. First song that I learned to play, that I really can't remember. Must have been some sorry, I can't remember. No, it's okay. No problem with that. Okay. Yeah. Bueno, dice que es el primer instrumento que tuvo fue la guitarra y es el único que verdaderamente puede tocar. And how old were you when you get your first guitar? Probably 10, 11, something like that. Okay. Bueno, dice que agarró su primera guitarra más o menos a los 10, 11 años y que no se puede acordar la primera canción que aprendió, pero bueno, no hay problema con eso. And can you tell us if there is any places to study music for free in your region in Helsinki?
Yeah, there are these small institutions that you can study freely music, but then there are obviously the more advanced and the higher education instances as well. So you can study it in a low level for free, and then if you want, you can study it at a university level as well. Wow. Well, and the university is free, or you have to pay? Universities are free for Finns, yeah. Wow, nice. Bueno, le pregunté si hay lugares para aprender música gratis y dice que sí, que hay un montón de institutos pequeños, y después, bueno, a medida que vas creciendo o avanzando con el instrumento también hay otros lugares, y como, bueno, institutos, colegios, y también hay universidades para aprender el instrumento, y es totalmente gratis, es todo gratis. And can you tell us how was the first time that you play in public? Well, I started playing early on in bands when I was maybe 14. We played, speed and thrash metal back then. Wow. Yeah, that was really, really big. Metallica, Slayer, all that was really, really highly influencing me. We played, the first gigs probably when I was 15, 16, school happenings and stuff like that, and then went on from there. Wow. Bueno, le pregunté cómo fue la primera vez que tocó en público y dice que él estaba muy metido en el heavy metal cuando era chico, y que más o menos arrancó a los 15, 16 años tocando en bandas, y que tocaba en colegios y en lugares como esos. And how did you get into thrash music and metal bands? I think, thrash metal, when Metallica released their, Master of Puppets in '86, that was probably the biggest album for me, and Slayer and all the other bands as well. And that was just, something that appealed to me really, really strongly. I mean, that was, I felt that was my music. Wow. And then later on, it was punk, hardcore, and bands like Bad Religion, for example. Wow. Bueno, le preguntó cómo se metió en el heavy metal y dice que más que nada Metallica fue una influencia muy grande en él. El disco de 1986, Master of Puppets, le rompió la cabeza y se metió en eso. Y después, bueno, que también hay bandas de punk como Bad Religion o ese tipo de bandas que también. And how did you hear that kind of music? Through the radio, or there was someone that gives you the cassette? How was that? Yeah, we exchanged cassettes, and I obviously bought the LPs as well. But one thing that was really special in my mind, I remember hearing Metallica for the first time in a library in Ylivieska, where I was growing up. We had a library, and you could go there and listen to records, and I remember going with my friend, and we took the Metallica Ride the Lightning album in '84. I was 12 and it blew me away. Wow. Bueno, le pregunté cómo llegó a escuchar Metallica y dice que había bibliotecas, librerías, bibliotecas en donde, bueno, se podían elegir cassettes o discos, y dice que la primera vez que escuchó Metallica fue con un amigo a una biblioteca y agarraron Ride the Lightning en el 84 y dice que les partió la cabeza. Así que bueno, Tommy, Manu is now looking at me because I'm a big fan of Metallica. My first, my first show was Metallica in '93 with the Black Album in Argentina, and I'm a musician. Thanks for excellent. Yes, and sorry for the question, but we can imagine Finland. A cold place, no? A really cold place. And you were like in the streets walking with your friends and through a library. How was that? Well, it can be cold in the winter, but now it's, for example, very sunny and warm in Helsinki. So, but
yeah, sometimes cold, sometimes warm, but it was always nice and warm in the library. Okay, of course, claro. Bueno, le pregunté porque uno se imagina Finlandia como un lugar súper frío y dice que no necesariamente, que no es todo el tiempo frío, pero dice, bueno, que los lugares como la biblioteca siempre son calientes y que se juntaban ahí con los amigos a escuchar música. Tremendo. And can you tell us how did St. POLIS begin, the band? We've been together for a year and a half now, and we know each other from way back, but we haven't played together. But Kanto, who is the bass player, asked me one time when we were going out in Tampere that I have a few songs, would you like to come and try them out? And it went from there. Ok. Bueno, le pregunté cómo había empezado St. POLIS, la banda, y dice que ellos se conocen de hace bastante tiempo, pero la banda hace más o menos un año y medio que están juntos, ya son viejos amigos, y dice que el bajista es muy parecido a mí, Manu. Es todo, el bajista es el mejor, el Metallica, todo. Manu is laughing at me because I'm a bass player and I'm a fan of Metallica, so it's really, I'm near you. Nice. Excellent. Yes. Bueno, y lo que dije que el bajista se juntó con Tommy y le dijo, mira, tengo un par de canciones, y así fue como empezó puntualmente el proyecto de St. POLIS. And why did you put that name to the band, St. POLIS? I don't know actually where it came from, but we because the music we play, it has a lot of harmonies, and the St. POLIS is a word play from in Finnish. When you sing harmonies, you sing stemma, and it was a sort of a word play that St. POLIS rhymed with stemma, and came from there. A really stupid explanation, but there you go. No, it's excellent. Bueno, le pregunté por qué habían puesto el nombre de St. POLIS, y dice que directamente no tiene una explicación muy específica, pero eso es como algo que suena lindo con palabras en finlandés, así que esa es la explicación. And how do you define the music of St. POLIS? I think it has a really deep roots in Americana and the American, indie rock music. But bands like Wilco, Jayhawks, the alternative country bands are really have been a big influence for us, and it comes from there. But for example, we've heard that people hear Tom Petty and Bruce Springsteen even in our music. So the American background is there really heavily. Ok. Bueno, le pregunté más o menos por dónde venía la música de St. POLIS, y dice que tiene un montón de influencias americanas del indie rock. Wilco suena mucho, y dice que también nombres como Tom Petty y Bruce Springsteen están influenciados. Ellos están influenciados por esos nombres, y que mayormente son las bandas alternativas de country. Es lo que más o menos ellos van escuchando y van haciendo música. And why you decide to sing in English? I think it's natural for us to sing in English. It probably comes down to us listening to a lot of English music and English-speaking countries. We haven't really even discussed about singing in Finnish. Sort of English seemed really natural, and I think it suits this kind of music the best. Oh, okay. Bueno, le pregunté por qué cantan en inglés, y dice que le salió naturalmente, ni siquiera ni lo pensaron. Dice que por el estilo de música que tocan y por la gran cantidad de música en inglés que consumen, le salió natural, así que ni siquiera se preocupan por el idioma, y bueno, que salió así naturalmente. And Tom, you released your first album in February. Can you tell us something about the record process of Years of the Heart Change, is the name? Can you tell us something about that? We recorded it in Tampere, where the others live, and we recorded it during last year. We released the first single, 4 AM, last January, and then
released 4 singles afterwards, and then the record came out now in February, but late January. But it was quite a lengthy process. We had I think 4 or 5 different sessions, studio sessions, and released some of the songs earlier on as singles, and then the album later on. But it was a really nice process. We had a good engineer and who recorded and mixed the album, Henry Wirsell, and it was really a nice process. It was homemade studios or not? No, okay. no, a real proper studio. Ok. Bueno, le pregunté por el proceso de grabación del disco. Sacaron en febrero un disco, está buenísimo. A mí me gusta mucho ese tipo de música. Sabes, Manu, que el alternative country me gusta mucho. Y dice que, bueno, tuvieron 4 o 5 grabaciones en estudios, verdaderos estudios, no son home studios. Y que sacaron el primer single el año pasado, en enero, 4 AM. Y después, bueno, fueron tirando singles, tiraron 4 singles, y este año en febrero salió el disco. And can you tell us... Sí. Eso de alternative country, ¿de dónde sale? ¿Lo dijiste vos? ¿Lo dijo el amigo Tommy? No, lo dijo él, y es un género. I'm going to explain the alternative country. Okay, excellent. Sí, es un género que hay un montón de bandas que no son específicamente el country. La música country es yankee directamente. O sea, hay músicos que directamente tocan en Estados Unidos nada más y no sale mucho para afuera. Es la música que consumen los yankees. Y después hay un country más de exportación, que es un poco más pop, que de ahí es a donde viene el término alternativo, que no son bandas que venden tanto en Estados Unidos. Decime. Bien, podemos... No, me gustaría consultarle acá a Tommy y a vos, ya que sí. ¿En dónde entran acá los Grateful Dead? Porque a mí me suena todo Grateful Dead, pero quiero saber si es que los Grateful Dead es parte de eso, o si son realmente la gran influencia los Grateful Dead. Es como el alternative country is post. Manu wants to know, Tommy, because he heard a lot of Grateful Dead in your music. Really? Excellent. Ahí está. Sí, está de acuerdo. Excellent. Thanks, Manu. Brilliant. Yes, and Fleetwood Mac, too. Whoa, now you're talking. Yes. I love that kind of music. Thank you so much. Está perfecto, tenías razón, Manu. We were fighting about that, Tommy. Thanks for that. Okay. And can you explain to us something about the composition process? We all contribute to writing the songs. Either me or Kanto, the bass player, or Mika, the other guitarist, my brother, we come up with first ideas for the song, and then we all contribute and write the songs together in the rehearsal studio. Okay. And where do you rehearse it? In Tampere. Okay. And it's a home studio. How do you manage that? Yeah. The others live in Tampere, which is roughly 1.5 hours from Helsinki, and I go there. Actually, I'm going there tomorrow, and we start rehearsing for the next gig we have in a few weeks' time, and then we're writing new material, also going to a studio probably after the summer, so writing new material as well. Nice. Bueno, le pregunté un poco cómo era el proceso de composición, y dice que todos participan en el proceso de composición. A veces que trae una línea de bajo o algún rasgueo. Dice que Mika es el hermano de Tommy y también participa en la banda, y que todos van trayendo ideas para componer. Dice que también tienen me estaba hablando de Tampere, que es una ciudad a 1 hora y media de Helsinki, que es donde tienen un lugar para ensayar, y se juntan todos ahí a tocar y a hacer canciones nuevas, que tienen ahora un par de fechas, y que ya están armando las nuevas canciones para un próximo disco, que probablemente después del verano ya van a empezar con las grabaciones de eso. Así que participan todos en la composición. And can you tell us, Tommy, if is there a country music scene in Finland? Quite small. There are a few bands that are similar to us, but nothing really big. So it's
indie music and marginal music in Finland. Wow. Bueno, le pregunté si había una escena de country, así, o country alternativo, y dice que es muy pequeña. Hay un par de bandas que tocan el estilo que hacen ellos, pero es muy pequeña, que dicen que es como algo marginal lo que están haciendo, que no es muy común en Finlandia. Manu, ¿tenés alguna pregunta? 1000 preguntas, tenés estado ahí pensando. No, me gustaría preguntarle, no sé si ya le preguntaste por las letras y ese tipo de cosas, porque todos estos géneros, viste, el barquito de madera me llamó la atención. Sí. Y también la pregunta es porque no, o sea, vos me decís, una banda de punk, ¿me entendés? Sí, hoy en día tiene como un montón de cosas para denunciar. ¿Qué se puede cantar en Finlandia? O sea, no me imagino que en Finlandia hay bardos como para andar denunciando, ¿me entendés lo que te quiero decir? Iba a eso también, yo también. We want to know about your life in Finland, Tommy, because of the lyrics. What did you talk about in the lyrics, and how is your life? My life is good, regular, normal, everyday life. I don't know what could I say. That was a weird question. No. How do you connect? For example, we have metal bands in Argentina or punk bands in Argentina that are always arguing about something, politics, that kind of thing. Yeah. How is that in Finland? We argue about politics, quite a bit. We just had the parliamentary elections, and they were really, really heated elections. So quite a bit. But we have, for example, if you mean music-wise, there's the normal pop scene, which is not very interesting, I have to say. But apart from that, there are really, really lively different genres. For example, punk is really active here. Metal music, as you probably know, is really big in Finland, and active underground music scene as well. Wow. Nice. Nice, perfect. Ahí está la pregunta más o menos. Sí. Bueno, otra pregunta. Nos decía Tommy, le queríamos preguntar un poco cómo es la vida, de qué se quejan los finlandeses. Y dice que sí, que hay quejas sobre cosas políticas muy fuertes. Dice que tuvieron unas elecciones parlamentarias muy, muy controvertidas este año. Y que hay una escena muy pop también, que no es muy divertida, que a él no le interesa mucho. Y sí que hay una escena muy grande de metal y punk y un underground muy súper activo en Finlandia, así que sí, parece que se mueven. El metal finlandés también es súper conocido. Manu. Yo tengo un dato inservible nada más, que la primera ministra de Finlandia y quien les habla comparten el mismo apellido, algo que me llamó la atención siempre, pero bueno. Sí, Manu have the same surname as your, ¿cómo se dice, Manu? First Minister. My name is Manuel Marín, and I'm always... Marín. Marín, yes, my name is Marín. Es rarísimo tener tanto en común, Manu. Yo no sé, pensé que iba a ser... Sí. Are you related to Sanna Marín? No. Tommy, I'm going to tell you the truth, because we thought that we were going to find something like from Finland, with nothing to talk about, similar questions of that kind of things. But we are surprised. We are shocked that we are really the same kind of people. For us, it's a surprise. Exactly. Yes. Nice. Exactly. Music unites. Yeah, that's brilliant. Of course. That is the really important thing. We met bands from all over the world, and they say always the same, that music joins people. Yes, we are agree on that. Sí, perfecto. Yes. Sí, dice, bueno, es lo que estábamos diciendo, que yo particularmente yo también, estábamos todos acá raros porque no pensé que iba a ser una persona totalmente diferente, que no íbamos a tener nada en común. Sí, y la verdad que estamos hablando, sí, habla de Metallica, de su vida diaria, que también putea contra el gobierno, todo es perfecto, es gente muy similar. Y lo que está diciendo Tommy, que tiene razón, que es gente de la música, que tenemos todos en común la música, y que la música une, así que perfecto, sí, totalmente de acuerdo.
Raúl, mandale vos. Sí, Yo, sí. cuando no tenga más preguntas me quiero meter más, pero no sé si él es el guitarrista de la banda. Sí, no, sí, es el guitarrista. Bien, Sí, bien. sí. Bueno, vos que entendés de esas cosas, pregúntale por qué tipos de acordes llevan Sí. este tipo de género, porque escucho como las progresiones raras, capaz son re comunes y el sordo soy yo. Sí. Tommy, Manu wants to know about your guitar. Can you tell us your gear? Yeah, I have 5 or 6 guitars in total. Acoustic guitars, 1 Martin guitar, and then 1 Sigma guitar, and 1, a bit cheaper Yamaha guitar. And then electric guitars, I have a Fender Telecaster, then I have a Duesenberg Paloma, and then Tokai Les Paul. Wow, nice gear, really nice gear. Sí, bueno, I really like them. Sí, dice que tiene como 5 o 6 guitarras, que tiene 3 acústicas, una Martin, una Sigman y tiene una un poquito más barata, una Yamaha acústica, y bueno, tiene una Fender Telecaster, una Palmo creo que dijo, y una Gibson, así que está equipado. And Tommy, when you go to the studio, you think about the progressions and the scales and all that, or you just imagine the song in your head and you play? I think for me anyway, and I think I speak for all of us in the band, that we're not really, heavily, musicianship kind of thing. We have the melody first thing. Nice. So the melody comes first, and then we start composing and writing the other stuff to suit the melody. So not really technical or your scaling or whatever, but melody and the feel and the tone comes first. Perfecto. Sí, bueno, ahí está lo que estábamos preguntándole con Manu, que era si realmente tiene alguna técnica para tocar o usa alguna determinada progresión, y dice que no, principalmente cree que puede hablar por todos los de la banda, que todos componen, que es lo primero que aparece es la armonía, ¿viste? Aparece una melodía, y a partir de esa melodía van armando todo el resto de las canciones y la letra. Manu. No, me gustaría preguntarle también que cuando yo veo la foto de Saint POLIS, me encuentro con una chica, con una cantante, una joven cantante bella. Quería preguntarle cómo es esa mezcla y si ellos ven en la música actual alguna influencia de alguna banda de ahora. Ahí va, perfecto. Manu wants to know, because there is a girl in your group. Yes. And how is the energy of playing with a girl? No, the energy is... Pará, boludo. Dale. Manu is fighting with me because I translate another thing. So, I like that. I love it because he make a question and I make a completely different question, but it's okay. No, but Tutti, she's our keyboard player. She's really just one of the guys. She's an absolute joy to play with. So the chemistry between the band, between the 5 of us, is something that's really, really, I would say, unique. It's really, really nice to play with these guys and Tutti. And you have any influence of today's music apart from Wilco? Now, I think we listen to a lot of different kind of music, and I think that's something that's really, makes everything more interesting. Because Tutti's, for example, she has another band. She plays gothic rock. Wow. And she comes from that goth metal scene. Brings a lot of these. She approaches melodies a bit differently than, for example, myself. I come from, like Manu, you said, Fleetwood Mac is a brilliant band for me, and I, take a lot of inspiration from that kind of music. But we when we come together, hopefully we have something unique and something that sounds like us. Yes. I can agree with that. I really like the band. I've been listening to the
to your music, and it's quite unique because that is okay. You mix a lot of things, and I like that. It's not specific country, and I like that. ¿Sí? Yeah. Le estábamos preguntando por si hay alguna influencia aparte de Wilco, bueno, y las bandas que estuvo nombrando. Y dice que sí, que hay influencias todo el tiempo, porque bueno, por ejemplo, la tecladista que estábamos hablando antes, tiene otra banda también aparte, que es una banda de metal gótico, y dice que bueno, que la manera de approach, de acercarse a la música, y de componerla es completamente diferente a la de él, que viene bueno del heavy metal, y aparte Fleetwood Mac, por ejemplo, también es una gran influencia para él, y dice que cada uno viene con sus influencias, y cuando se mezclan hacen algo súper particular, que estoy completamente de acuerdo, porque no es country music, por eso lo de alternativo también, así que perfecta la explicación. Bien, bueno, yo ya estoy para cerrar. Sí me gustaría ver si ella me gustaría preguntarle algo, si conoce algo de nuestro país, y si querés comentarle algo de Tarja, ¿no? Tarja que vive en nuestra querida Argentina, cantante de Nightwish, si la conocía o no, nada, y listo, yo ya estoy. Está, perfecto. Yo tengo 1000 preguntas porque me encanta. Venimos del heavy metal, Manu, así que tengo mil preguntas para hacerle. Bueno, Sonata Ártica, todas esas bandas allá. Hay un montón. Tommy, Manu wants to know if you know some music from Argentina. To be honest, I've, early on, I remember hearing some hardcore bands, hardcore punk bands, but I can't remember their names. Because I remember we exchanged cassettes back in the day when I was, 15 or 16. I had music from Brazil, hardcore punk, and from Argentina, but I can't remember for the life of me the names of the bands. No. They were small indie hard rock, hardcore punk bands. Yes. I can imagine because in the 90s there was a really big hardcore street bands in Argentina. Maybe Brede or Dag. There was a lot of hardcore music in Buenos Aires, most of all, and in Sao Paulo in Brazil. See, yeah. I can imagine what. And they changed a lot of music with other countries. Yeah, we were sending cassettes, to everywhere, basically. Qué lindo, boludo. Really nice. Yeah. Really nice. Sí, bueno, ¿Conoces a Tarja? Do you know Tarja from Nightwish? No. Okay. Because she's living in Brazil and in Argentina. Yes. We heard a lot of metal from Finland. We know a lot of bands, but we don't want to speak about that today. Tommy, this girl Tarja came to Argentina with Nightwish. She was the first singer of Nightwish. Yeah. She fell in love with our country, with Argentina, and she lives here. She sings here. Yeah, I remember reading interviews with Tarja, and she, spoke really fondly of Argentina, and clearly loves the country and loves the culture. Thanks. Yeah. Nice. It's incredible to be talking with you like this, Tommy. We really like this. I thank you so much for having me. It's been a pleasure, Raul Manu, to talk to you. Okay. Thank you so much. No, thanks to you. And we are going to finish the interview, but we want to know, what do you think about social medias and streaming services? Social media and streaming services. Streaming services for music fans, it's good. You can, easily find a lot of new music that you otherwise might not hear. But for me, myself, I really love, vinyl as well, LPs, and the quality and sound of. The quality is so much better, but streaming services, they're fine. I use Spotify myself, and it's perfectly okay. Okay, and le pregunté por los servicios de streaming y las social medias, y me dijo que está bien para los fanáticos de la música, porque se encuentra mucha música que quizás no escucharías de otra manera, pero que él es más de vinilos, cassettes. Dice que encuentra un sonido particular y mucho mejor en ese tipo de cosas. And with the social medias,
Yeah, we're as a band we're in Instagram, and we have our Facebook pages as well, and actually we have a Twitter page as well. We do use social media as well. So Okay. it's good. Okay, le pregunté por las redes sociales y dice que está todo bien. La banda tiene Instagram, Facebook y también usan Twitter, así que es correcto. Dice que lo utilizan, lo tienen ahí, es una manera de intercambiar cosas. Tommy, just to finish the interview, we are going to play Shears of the Heart Change. Can you tell us something about that song? That was our third single, and it's a really nice song to play live as well. You really, you get to sing harmonies with everyone. So there's 4 of us singing, and it's a really fun piece to play live as well. And the lyrics? Lyrics, as in many other songs, tell about relationships. Okay. As they mainly do. Nice. Perfecto. Bueno, le preguntamos por la canción que vamos a pasar ahora. Dice que es una canción muy buena para tocar en vivo porque tiene un montón de armonías y que, como muchas otras canciones, hablan de las relaciones. Así que, bueno, es una canción que le gusta tocar mucho en vivo. Manu, si te parece bien, cerramos y nos vamos con la... Tommy, really thanks for your time. We love to talk. Raúl, Manu, sí, thank you so Tommy, much. I have a couch in my house for you. I have a couch and a mattress for you. I'll take it up anytime. Brilliant. Thank you so much. Thanks to you, Tommy. We keep in touch. Take care. Thank you. Bye-bye. 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 Love is something else, something we can own. Gears of the heart change. Everything that you thought